Muy buenos días a todos. Yo, si me permiten, antes de leer mi papelito, me gustaría hacer solo dos acotaciones sobre lo que pude escuchar mientras hablábamos. Primero, sobre las distancias. Y desde la visión del Gobierno gallego, sobre los 100 o 300 kilómetros, yo ayer tuve exactamente la misma pelea que ha tenido don Segundo en el ámbito civil y dentro de la cumbre de los Caminos del Norte. Sobre los dos temas, sobre los 300 kilómetros y sobre la ampliación, que parece que puede llegar ad infinitum, de las rutas y los caminos de Santiago de Compostela. Desde una visión civil y desde una visión de gobierno, a nosotros lo que nos parece es que si ampliamos todavía más el kilometraje, lo que hacemos es atentar contra la universalidad del hecho de la peregrinación. Nos preocupa mucho, por ejemplo, la peregrinación de personas con discapacidad. Nos preocupa mucho las peregrinaciones de los más vulnerables. Y por lo tanto nos parece, esos 100 kilómetros le vemos toda la lógica del mundo, pero nos parece que la ampliación es casi como hacer un grupo de élite de peregrinos que son los que van a conseguir por su esfuerzo físico el llegar a la meta de la peregrinación. Yo creo que además desde el sentido de acogida y desde el sentido cristiano de peregrinación, las metas se las pone uno frente a sí mismo y uno frente al Altísimo. Entonces, en ese sentido, concordamos totalmente con la visión que se tiene desde la Delegación de Peregrinaciones sobre seguir manteniendo por lo que nos parece en principio lógico, que son estos 100 kilómetros, e inclusive nosotros decimos a ciertos grupos de personas habría que ver de qué manera reconocerles esfuerzos importantes que hacen, porque realmente se están enfrentando a sí mismos y a dolencias pues que no son de su propia responsabilidad. Sobre los caminos, pues lo mismo. En Galicia tenemos 10 caminos oficiales, pero solo 4 de ellos tienen su trazado reconocido. Es decir, 4 de ellos han pasado por la Dirección General de Patrimonio, kilómetro a kilómetro, se han tenido que reflejar todos los cambios hechos dentro de los planes generales de ordenación urbanística de los diferentes municipios, porque el camino, indudablemente, y sobre todo en el medio rural, es un gran tractor económico, no hay que dejar de reconocerlo, pero también es cierto que eso lleva a servidumbres por parte de los propietarios de las tierras colindantes, sean públicos o sean privados, y a un control exhaustivo por parte de patrimonio y de las administraciones públicas sobre todo el trazo del camino. Además, y desde lo que supone una gestión pública, señalar también que las inversiones que se hacen sobre cada camino que se va reconociendo son importantísimas. Muchas veces esas inversiones, como la que estamos realizando ahora mismo en el Camino de Invierno, más de 1.200.000 euros puestos solo este año para la preparación del camino, al final, cuando miras los datos, ves que los peregrinos que están pasando por esa ruta son muy pocos. Es decir, nosotros indudablemente vemos que cada camino reconocido hay que trabajar sobre él, pero lo que no vemos muy lógico es que de repente se genere una multiplicación de vías y caminos que van a hacer imposible, además, hacer una efectiva acción pública e inversión pública para que esos caminos estén en condiciones y que los peregrinos puedan hacer su peregrinación pues de la mejor forma posible. Por eso nos parece, en ese sentido, que es importante, además, seguir también cierta calma y cierta paciencia a la hora de atender a las peticiones de tanto muchas veces otras administraciones públicas, sobre todo los ayuntamientos y sobre todo los pequeños ayuntamientos, donde para ellos ver que por allí pasa el camino puede significar recuperar parte de su actividad económica y también recuperar parte de la población y rejuvenecer su población, pero claro, el camino lo que no puede ser es la varita mágica con la cual le vamos a dar las soluciones a los 313 concellos de Galicia. Entonces, en ese sentido, nosotros, yo tengo que decir que asumo y firmo todo lo que dice don Segundo y sobre todo en la aplicación de cierta racionalidad y de ver más allá de nuestros propios intereses, y eso es algo que le enviamos a todas las asociaciones, ver más allá de sus propios intereses y sobre todo ver que el camino es un hecho universal y por lo tanto así hay que valorarlo. Y una vez, discúlpeme esta pequeña digresión, paso a mi intervención. Reverendísimo señor Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela, ilustrísimo señor deán de la Catedral de Santiago, muy ilustre señor delegado de peregrinaciones, don Segundo, señoras y señores. Con esperanza finaliza este 9º Congreso de Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago, en tiempos complicados para la vida en general y para la peregrinación jacobea en particular. Por fortuna, contamos con grandes profesionales en la acogida al peregrino,
tanto en albergues públicos como privados, y de forma significativa en los de acogida cristiana, con su sensibilidad cara a un fenómeno en el que la austeridad y la espiritualidad son señales de identidad inexcusables desde hace muchos siglos. De hecho, pensamos que la hospitalidad ejercida en las rutas jacobeas con este espíritu fraterno y cercano contribuye muy positivamente al reforzamiento emotivo e incluso religioso de la peregrinación compostelana. Se puede decir también que las acciones de acoger, informar y compartir, con su componente de ejercer un cuidado hacia las personas que llaman a la puerta del albergue, refuerzan la seguridad y la confianza de los caminos jacobeos. Todos ustedes saben bien que a lo largo de este congreso hubo ocasión para pensar y debatir sobre tales aspectos, pues no cabe duda que ofrecer a los peregrinos un espacio de seguridad y confianza en su recorrido hacia la casa del Señor Santiago forman parte esencial del espíritu de acogida que desde su origen constituye la piedra angular del fenómeno histórico de las peregrinaciones a Santiago de Compostela. El Camino de Santiago como destino seguro es una de las ideas fuerza promovidas por la Xunta de Galicia en este año 2021, ampliado al 2022, reforzada con hechos concretos, como la reducción de las plazas en los albergues públicos y privados, todavía a día de hoy limitadas al 50% de su capacidad, para asegurar una adecuada distancia de seguridad entre los propios peregrinos que allí están, y la puesta en marcha de un seguro especial para los mismos que cubre todos sus gastos médicos durante su estancia en la Comunidad Autónoma de Galicia e incluida también el traslado a sus localidades de origen si así fuera preciso. De esta forma, aquel peregrino que tuviera la desgracia de contagiarse del virus en los caminos jacobeos que recorren nuestra comunidad autónoma podrá contar con un seguro que cubre todos los gastos sanitarios, farmacéuticos, de estancia y de repatriación. Con esta herramienta de acogida se favorece, por lo tanto, el mensaje de una Galicia jacobea y de su meta, Santiago de Compostela, como espacios de seguridad, hospitalidad y acogida. Deseamos que el trabajo eficaz y cariñoso de acogida cristiana en las rutas compostelanas, como bien se ha dejado ver en este 9º Congreso, que hoy remata, se continúe desarrollando en el futuro y su ministerio emotivo, fraterno y espiritual. Si faltase este pilar fundamental del camino, no se podría mantener el edificio jacobeo, que gracias a tantos esfuerzos, Europa logró construir durante los últimos 1200 años de historia compartida. Muchísimas gracias por su atención.